Buenos días, el día de hoy les estaré hablando acerca de los ejercicios del parcial número 1. Mi nombre es Natalia Hernández, en la materia electrónica con la profesora a cargo Yulima Anato. El ejercicio número 1 nos dice: el circuito de la figura 1A es energizado con una señal senoidal de 20 voltios pico, como muestra la figura 1B. Analice el circuito considerando a los diodos ideales. Obtenga una expresión para la salida de V sub 0 en función de V sub I. Dibuje el voltaje V sub 0 con respecto a T y la curva de transferencia V sub 0 versus V sub. En el primer semiciclo positivo tenemos que el diodo 1 está polarizado inversamente y se reemplaza por un circuito abierto. Y en el caso del diodo número 2, como está polarizado directamente, se reemplaza por un circuito cortocircuito. Acomodando el circuito, quedaría que cuando la energía entra por aquí, se tiene esta resistencia en serie con estas dos en paralelo, se hace una equivalencia de las resistencias, que se tiene un valor de 1.5 kiloohmios. Con la fórmula de la ley de Ohm se tiene que I es igual a B entre R. Entonces, sustituyendo, nos quedaría una corriente de 0,0133 amperios. Que nunca se nos olvide esta de amperios. Sustituyendo este valor de I en V sub 0, donde V sub 0 es igual a V sub 1, sería 20, menos 1 kiloohmio por la corriente, quedaría 6.67 voltios pico. En el semiciclo negativo tenemos que D2 está polarizado inversamente y se reemplaza por un circuito abierto. Y D sub 1 está polarizado directamente y se reemplaza por un cortocircuito. Al acomodar el circuito nos quedaría de esta manera, donde con la resistencia siendo igualmente como el ejercicio anterior la equivalencia con las resistencias, nos quedaría un valor de 1.1 y V sub 0 tendría el mismo valor de 6.67 voltios pico. ¿Qué pasa? Este ejercicio también se podría resolver mediante el criterio de divisor de voltaje, en donde quedaría que V sub 0 es igual a V sub I por la equivalencia de las resistencias, quedando así V sub I por 1/3, donde V sub I sería 20 voltios pico por 1/3, quedando así 20 por 1/3, 6.67, que es el mismo valor que obtuvimos en esta resolución del ejercicio. ¿Qué pasa? Aquel obviamente que es mucho más sencillo, pero aquí podemos observar los pasos que se llevan cuando es positivo y es negativo, y vemos que da el mismo resultado. El ejercicio número 2 nos dice que obtengamos la ecuación de salida V sub 0 en función de V sub I, dibujar la gráfica de transferencia versus 0 versus V sub I, tomando en cuenta que Z1 es igual a 18, BZ2 y BZ3 tiene un valor de 6.2 voltios. Al tener un CN y un diodo común aquí, este diodo en particular, que es de 18 voltios, al ser un diodo de 18 voltios y una entrada de 10 voltios, lo que nos permite es que todo el ciclo sea positivo y que no alcance el nivel de referencia de recorte del diodo Zener, porque el diodo Zener tiene un recorte en 18 voltios. Por eso es que nosotros podemos ver que la señal de entrada va a ser igual que la señal de salida.
Para el primer análisis del circuito tenemos que las condiciones de polarización son las siguientes. Z1 está polarizado inversamente, pero BZ1 es mayor a B sub I, que esto significa que él va a pasar y no se va a detener, ya que este valor, que tiene un valor de 18, es mayor que el valor de entrada, que es de 10 voltios pico. Por lo tanto, se reemplaza por un circuito abierto y se elimina la rama. Z2 en su caso es polarizado directamente y se reemplaza por un circuito abierto, un cortocircuito, y Z3 queda polarizado inversamente. El análisis para el máximo valor de entrada B sub I igual a 10, tenemos que B sub I es igual a menos 1 voltio menos 1 kiloohmio por I, la corriente que pasa por el circuito, menos 6 voltios, igual a 0. Despejando I de T de 1, quedaría que la corriente de T es igual a 6.2 voltios menos 1 voltio, más 1 voltio menos B sub I entre la resistencia, quedando así un valor de 0.0028 amperios. El voltaje de salida nos daría un aproximado de 6.2, donde lo que hacemos aquí es obtener el valor de B sub 0, que sería B sub I menos 1 voltio menos 1 kiloohmio por I de T. Para el análisis del semiciclo negativo, tenemos que las condiciones de polarización son que D1 está polarizado inversamente, por lo que se reemplaza por un circuito abierto y se elimina esa rama. Z3 está polarizado directamente y se reemplaza por un cortocircuito. Y Z2 queda polarizado inversamente y la condición es exactamente igual al caso contrario. Entonces B sub 0 será igual al voltaje del diodo Zener Z2, donde el mismo voltaje sería 6.2 voltios pico. La gráfica podemos observar que ella empieza y tiene un ascenso hasta 6.2, luego se estabiliza y vuelve a bajar en menos 6.2 y así va. Ella no tiene una caída aquí exacta, si más bien tiene es una caída un poco más curva, pero no tanto, porque el diodo y la batería hacen que no quede prolija. La gráfica de función de transferencia versus 0 versus la B sub I, tenemos que en los intervalos menos 5 menos 5 y 0 0, los intervalos de estos valores de entrada donde Zener Z2 no conduce, y entre 0 0 y 5 5 los valores de entrada donde Zener Z3 es que no conduce. Por eso es esta gráfica que estábamos observando. En la entrada él va a tener un valor de 10 voltios pico y aquí va a tener menos 6 voltios aproximadamente. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado el video.